A todos los jóvenes despiertos les saludo con la paz del Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gracias a Dios por este gran privilegio que Dios nos da para poder estar congregados en este Congreso Nacional e Internacional de Jóvenes y en la edición número 43, o sea, 43º Congreso de Jóvenes. Así que es una bendición poder recibirlos aquí en la ciudad de Oberá y poder decirles que el Señor está con nosotros. Gloria al Señor. Dios bendiga cada delegación que vino, Dios bendiga a cada grupo que vino, como dijeron algunos hermanos que para algunos les fue costoso venir, difícil, pero llegaron a la casa del Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos de Oberá, los dirigentes de jóvenes, los coordinadores, organizadores, los predicadores, los que estuvieron trayendo la enseñanza, el estudio, los que compartieron, los que cantaron, los que no cantaron, los que predicaron, los que no predicaron, pero todos los que estamos aquí es una mañana de bendición. Gloria al Señor. Para mí siempre el Congreso de Jóvenes es motivo de mucha alegría porque mirando este ejército de jóvenes soldados de Cristo, para el ministerio hay esperanza. ¿Yo? Gloria al Señor. Entonces, que el Señor les bendiga. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor poder estar aquí en esta mañana. Y este año, por lo menos para mí, fue un poco distinto, porque siempre estoy desde el primer día, estoy con los jóvenes, nos estamos alegrando, y esta fecha, bueno, por algunos temas familiares, no pude estar los primeros días del Congreso, pero desde anoche estamos aquí, disfrutando la bendición del Señor. Y anoche estuve hablando con algunos hermanos, jóvenes por cierto, algunas jóvenes, algunas delegaciones, y primera vez que se vienen a Oberá, primera vez que están en un congreso. Y quién sabe cuántos están por primera vez en este congreso. Levanten la mano que están por primera vez. Los que están por primera vez en el congreso número 43, porque después viene el congreso número 44. Gloria al Señor, Dios le bendiga. Qué bendición poder estar con nosotros en este congreso por primera vez. Y sé que en medio de ustedes hay hijos de pastores, hijos de evangelistas, hijos de ancianos en la dirección, hijos de ancianos compañeros, hijos de diácono, hijos de diaconisa, hijos de hermanos que son porteros, hijos de hermanos que quizás limpian el templo. Hay hijos que son hijos de padres que son impedidos, que no pueden ser miembros, pero ustedes están aquí buscando del Señor. Y una cosa tengo para decirle, que hijo de quien sea usted no es tan importante como ser un hijo de Dios. Gloria al Señor. Y yo también cuando fui joven, cuando tenía 10 años, a mi papá le consagraron de pastor y me decían, pero qué bendición para usted ser hijo del pastor. Ser hijo del pastor, pero qué bendición. Y bueno, por allí yo empecé, bueno, qué lindo es ser hijo del pastor. Pero qué bueno es ser hijo del pastor. Pero cuando fui más grandecito entendí que no vale nada ser hijo del pastor. Importante es ser hijo de Dios. Porque ser hijo del pastor recae una responsabilidad en el hijo del pastor.
una responsabilidad en el hijo del anciano, del diácono, de la diaconisa. Hay una responsabilidad mayor, porque nosotros somos los que tenemos que honrar el carácter de nuestro papá, el carácter de nuestra mamá. Entonces, es importante ser hijo de Dios y entender el llamado que Dios tuvo y tiene para nuestros padres. Y cuando así nosotros crecemos, también el Señor toma contentamiento y mira por nosotros como está mirando por ustedes, y tiene Dios proyectos con cada uno de ustedes. ¿Creen eso? Según el deseo de mi corazón, yo quiero que acá haya muchos obreros, ancianos, evangelistas, pastores, jóvenes que mañana sean esposas de pastores, de evangelistas, de ancianos, de diáconos, diaconisa de la iglesia, portera de la iglesia. Ese es el deseo del corazón del pastor y del ministerio de la iglesia. Y el Espíritu Santo de Dios, que no nos deja confundidos y no nos deja en tinieblas nuestro pensamiento. En esta mañana el Señor habló por más de 3, que el Señor tiene todo preparado, hombres, mujeres, jóvenes, preparados para el servicio, la obra del Señor. Y yo creo, por eso miro aquí esta multitud de jóvenes y de jovencitas y alegra mi alma, porque aquí está el futuro del ministerio, el futuro de la iglesia, no el futuro, futuros obreros, porque ustedes son el presente de la iglesia. Una iglesia sin jóvenes, sin energía motriz como tienen ustedes para hacer el bien, la iglesia decae. Pero con esta energía que tienen ustedes, nosotros tenemos esperanza y alabamos a Dios y sabemos, hay futuro para la iglesia, hay futuro para la obra del Señor. ¿Han venido ustedes aquí para qué? Con una determinación. Un joven sin propósito, un joven sin determinación, se queda en la estación. Y se queda en la estación, se quedan los terminales en la estación de tren esperando, no sé si voy o vengo. Pero aquí jóvenes con determinación, determinados a seguir hasta que termine el Congreso. ¿Es así o no? Determinados a seguir hasta que llegue la fiesta del inmigrante. Para nosotros no verá. Para ustedes, determinados a seguir hasta que llegue la fiesta del estudiante. En esa semana del estudiante. Ocurren muchas cosas, ¿no? ¿Cuántos están estudiando y hoy están en la secundaria? La edad de la cabecita de humo, ¿eh? Los que están en la secundaria, levanten la mano. La mano levanten, no el dedo. La mano se levanta así. Acá se levanta el dedo, ¿no? Levanta la mano. Ah, bien, gloria a Dios. Yo que cuando estamos en la escuela primaria, nosotros estamos controlados por papá y mamá y nos hace escribir, nos hace estudiar. Y en la secundaria ya somos un poquitito más grandes. Y aparece la cabeza con humo, ¿vio? Pedrito venía a barrer el patio. Justo tengo que estudiar, mamá. María, después del almuerzo tenés que limpiar los platos. No puedo, mamá, porque mañana tengo evaluación y me tengo que capacitar.
y si no estudio, no aprendo, entonces después de tener que recuperar la materia y se hace más pesado. Pero porque la cabecita está llena de humo, tiene otro pensamiento. Por más que el papá y la mamá le deje 2, 3 días para estudiar, llegó el día del examen, apenas se eximió, apenas alcanzó. Y tantos días de estudio para nada. Era difícil la materia. Pero quiero decir a los jóvenes que ustedes estudien, pero con la cabecita sin humo. Capacítense, pero sin pensamientos raros, para que le vaya bien, para que superen, para que mañana sean alguien. Dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. ¿Dice así o no? Y todavía un regalito más, y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Quién o a quién no le gustaría que le vaya bien? Si por eso se estudia, por eso se capacitan, por eso se preparan, para que le vaya bien en la vida. Nadie, en un caso de los misioneros aquí, en misiones el trabajo era muy rudo, nuestros padres sufrieron mucho en el trabajo y nosotros conocimos el trabajo de nuestros padres y no queremos trabajar en lo mismo que ellos, no queremos sufrir lo mismo que ellos sufrieron, porque ahora hay mayor tecnología, hay mayor capacidad, hay otros trabajos que antes no había, entonces queremos ser un poquito más superiores, y eso hace bien, pero no se olvide que su papá y su mamá trabajaron fuerte para que usted tenga una vida mejor. Entonces dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren vivir mucho? Todos queremos vivir mucho, ¿no es cierto? Parece que no. ¿Estoy solo acá? No queremos vivir mucho porque la dificultad, el problema. Pero todos queremos vivir mucho. Estos días me di cuenta que yo ya era viejo. Digo, es justo que yo quiero vivir ahora. Bueno, yo ya soy un viejo jubilado. Y justo que me jubilé, digo, ahora recién quiero vivir. Y los otros años que hice. Entonces todos queremos vivir mucho. Entonces yo animo a ustedes, hermanos, jóvenes, esperanza del futuro de los obreros de la iglesia. Honren a papá, honren a mamá y le va a ir bien. Le va a ir bien. Y honrar a papá y mamá significa obedecer a papá y mamá. Les cuento cuando yo tenía 14 años, mi papá me estaba enseñando a manejar auto. Con 15 años yo ya manejaba el auto. Y mi papá me estaba enseñando y me llevó a la colonia. Y mi papá siempre muy prudente, un hombre chofer de camión. Y bueno, me llevó al camino para que yo le acompañaba por si pinchaba la goma, que casi siempre pinchaba. Entonces me dio para manejar un tramo bastante difícil. Y comenzó allá yo a andar rápido, porque desde chico me gustó un poco la velocidad, ¿no? Y andando rápido, en una de las curvas, se vino otro auto de frente y un frenazo.
No son como los autos de ahora, había que accionar el freno varias veces y por ahí frenaban 2 o 3 ruedas. O por ahí había, algunos autos tenían freno de bicicleta, una rueda nomás frenaba. Y bueno, y en esa frenada se me atravesó un poco el auto y me asusté. Y bueno, y mi papá me retó y dijo, mirá, mi hijo, tenés que andar más despacio. Tenés que andar más despacio. Mirá si viene otro loco de frente y nosotros nos estampamos. Yo le dije, papá, despacio andaban los de antes. Ahora nosotros, los jóvenes, andamos más rápido, tenemos más capacidad. Solo para llegar a casa. Y él me mostró que él tiene más capacidad que yo. ¿Ya? Me corrigió. Y siempre mi papá me aconsejaba, me enseñaba y yo le tenía que obedecer. Mi mamá, nuestra mamá, nos enseñaba, nos adiestraba y nos hacía entender que la voluntad de Dios es ser obediente a los padres. La honra es obedecer a nuestros padres, honrarlos a ellos, su sacrificio y obedecer lo que ellos saben. Porque ellos tienen la escuela de la vida. Nosotros no tenemos la escuela de la vida. Ellos son los que tienen la escuela de la vida. Nosotros tenemos mucha lectura, mucha escritura, tenemos hoy tecnología. Ellos no tuvieron, pero tuvieron la escuela de la vida. Y la escuela de la vida enseña mucho. Nuestros padres nos enseñaron a que nosotros tenemos que amarnos entre hermanos de la familia, cuidarnos, mezquinarnos. Y nosotros somos una familia compuesta por 5 hermanos. Una hermana mayor que yo, después estoy yo y 3 hermanas más. Somos 5. Yo soy el único varón. Y algunos me dijeron, pero seguro que usted tenía en una bandeja de oro, sus hermanas le cuidaban. No, mentira. Toda la macana de mi hermana era sobre mi espalda. Y quiere que resolviera el problema, mi papá y yo me daban a lasear porque mis hermanos se portaron mal. Pero amo a todos nuestros hermanos, nos amamos nosotros. Y nos sentimos falta. El día que me tocó el servicio militar, la colimba de antes, mi hermana más chica, la que me sigue, después, la Liri, que anda por allí, me acompañó hasta la terminal de ómnibus, llorando todo el camino. Lloraba porque el hermano de ella se iba a retirar de la casa, porque 1 año era el servicio militar. Ella lloraba y me decía, bueno, tengo un apodo de niño que me decían el nene, y ella lloraba, nene, pobre nene, se va, y el nene, tranquila, Liri. Pero bueno, hasta hoy vivimos los 5. Cuando nos juntamos, disfrutamos. Hablamos como hermanos, nos acordamos de antes, nos acordamos después en el medio, nos acordamos de este último tiempo que estamos viviendo. Y somos felices porque un papá y una mamá nos enseñaron el amor y el respeto entre los hermanos. Por ahí se escucha que hay familias, que hermanos que no se pueden saludar. Qué triste en realidad, ¿no? ¿No saben ustedes alguno de ellos? Que hay hermanos que no se pueden ni saludar, no se pueden ni ver, porque están enemistados. Pero yo digo a ustedes jóvenes, amen a su familia, amen a sus hermanos, honren a su papá y su mamá. Honren a sus obreros, a su pastor, su evangelista, a su anciano, a su dirigente de joven. Honrenle a ellos, obedézcanle, porque nadie quiere el mal para nadie.
Todos procuran por el bien, por el bienestar, por el acercamiento al Señor, para que ustedes tengan comunión plena, porque ustedes están determinados a seguir hasta recibir la unción. Se puede recibir la unción siendo desobediente. Se puede. ¿Se puede recibir la unción desobediente? No. ¿Puede la unción llegar en un corazón a medias? Mitad para Cristo y mitad para el otro. No se puede. Se puede recibir la unción pensando en la catarata del Iguazú para los misioneros. ¿No? Para los de Buenos Aires se puede recibir la unción mirando el obelisco. Para los de la Patagonia se puede recibir la unción mirando el estrecho Magallanes. Mirando los hielos eternos. Oh, qué lindo mirar los hielos eternos. Será como mi vida en la vida con Cristo. ¿Va a recibir la unción allí? No. Mirando el mar. Mirando a la montaña, no. Para recibir la unción tenemos que limpiar nuestro corazón y mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros fuimos comprados y lavados a precio de sangre. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario nos ofrece salvación, perdón para nuestros pecados, limpieza para nuestra vida espiritual y nos abre la puerta del cielo. Y en esta mañana, hoy domingo de Pascua, domingo de resurrección, las mujeres fueron temprano al sepulcro, la sorpresa, la piedra removida. Pero el ángel de Dios dijo, ustedes no busquen aquí. No busquen aquí al que ya está vivo. No busquen al que está vivo, Él resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros estamos hoy aquí. Gloria al Señor. Y como Él resucitó y dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo, dijo así en San Mateo capítulo 28, versículo 19, toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Gloria al Señor. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Gloria al Señor. Pero vamos a corroborar bien el versículo, el capítulo. Estamos bien en el capítulo, pero el versículo dice así en la Biblia. Gloria al Señor. Capítulo 28 y el verso 19. Por tanto, id y haced discípulos. Gloria al Señor. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros no reciben enseñanza en su iglesia?
Todos recibimos, ¿no? Todos recibimos gloria al Señor. Aquí, en el día de ayer, en el día de hoy, he podido ver jóvenes enseñados, jóvenes instruidos, de acuerdo a la palabra del Señor, y que el Señor Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor por los jóvenes que quieren que el Señor esté con ellos hasta el fin del mundo. Ahora, somos enseñados, pero tenemos que obedecer. Necesitamos imperiosamente ser obedientes, obedecer lo que se nos enseña. ¿Estamos bien? Porque si se nos enseña y nosotros hacemos caso omiso a lo que se nos enseña, le puedo garantizar que el Señor Jesús no estará con ustedes hasta el fin del mundo. Qué bárbaro, ¿no? Porque la promesa es para los que obedecen, a los que son instruidos y obedecen las enseñanzas que están escritas en la Biblia y que nos enseñan nuestros pastores, nuestros evangelistas, nuestros ancianos, nuestros dirigentes. Ellos nos enseñan. Si nosotros obedecemos, el Señor se comprometió de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Y qué bueno cuando el Señor esté con nosotros siempre. Solamente nosotros obedeciendo lo que se nos enseña. Si algo a usted no le enseñaron y usted no sabe y se equivocó, ay, perdón, porque usted no sabía, no le enseñaron. Pero gloria a Dios por ustedes que son enseñados. Gloria al Señor, gracias a Dios por ustedes que son enseñados. Y porque ustedes son enseñados para mí, para el ministerio mayor, para la iglesia. Somos felices, agradecidos a Dios, porque en ustedes podemos descansar. En ustedes podemos confiar. En ustedes nosotros debemos confiar, porque ustedes son enseñados y obedientes a lo que la palabra de Dios manda. Gloria al Señor. En el día de ayer escuchamos la palabra del Señor y gloria al Señor por el mensaje de la palabra, llamando a los Eliseos. Allá el último, usted es el último. No importa su posición en el arado, lo que importa es que usted haga senda derecha para vuestros pies. Porque los primeros fueron haciendo bien y el último que viene seguirá haciendo bien, porque ustedes marcaron el camino y ni el primero ni el último se sale de la fila de lo que tiene que hacer, porque somos ordenados por Dios y por la palabra. Gloria al Señor. Y en esta mañana el Espíritu de Dios, usando a jóvenes consagrados para Dios. Entiendo, hermanos, entiendo que hay jóvenes que tienen intimidad con Dios. Algunos dicen, bueno, pero los jóvenes son desobedientes, despreocupados. Puede haber, pero hay jóvenes consagrados para Dios. Hay jóvenes que tienen intimidad con Dios. Porque solo Dios y yo sé alguna cosa. Y como el Señor le mostró a los jóvenes. Aleluya. Aleluya. Y si solo yo, mi corazón y Dios
Sabemos algunas cuestiones que le presento a Dios en llanto. Ni al lado de mi esposa oro así. Voy aparte a orar a Dios, Señor. Esta es la situación. Y hay jóvenes que tienen intimidad con Dios. Y el Señor habló con ellos. Vaya, diga a ese varón. Diga a ese varón. Aleluya. Busquen de Dios, jóvenes. Porque el Señor lo va a usar con gracia, con sabiduría, para entregar mensaje del trono de Dios al corazón de alguien que necesita. Aleluya, por eso alabo a Dios por ustedes. Alabo a Dios por los que son consagrados a Dios, los que tienen intimidad con Dios. Y aquel que le falta intimidad con Dios, busque de Dios, esté con el Señor. Aleje un poco la pantallita, aleje un poco algunos pensamientos, rompa la barrera del silencio y entre en la presencia de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor habla que hay jóvenes que van a hacer su obra, jóvenes que el Señor lo va a usar, jóvenes que Dios va a revelar misterios, jóvenes que van a ponerse delante de Dios para interceder como Esther. Esther dijo, ¿sabe qué, Mardoqueo? Estamos corriendo peligro, pero yo voy a ir delante del rey, me voy a presentar delante de él. Y como no es costumbre, si no le llaman a la reina, a alguien no le llama, la que se presenta corre el riesgo de muerte. ¿Sabe qué, Mardoqueo? Aunque perezca, que perezca, pero yo voy a interceder por mi pueblo. Aleluya. ¿Cuántos se animan a interceder por el pueblo de Dios? ¿Cuántas jóvenes Esther? ¿Cuántos hombres que harán como Esther? Aunque no sean llamados, corra riesgo su vida, pero van a ponerse delante del rey para interceder por su pueblo. Gloria al Señor, Dios le bendiga. Somos débiles, dijo alguien, soy débil. Soy débil. También entendemos. Pero hubo un joven, también puede ser débil, pero dice la Biblia que hasta fue vendido, estuvo preso. Y un día fue el ministro de Economía de Egipto. ¿No? Estuvo preso, sus hermanos le vendieron. Estuvo preso, estuvo en la casa de Potifar. Y le apareció el diablo en persona de una mujer. Y él fue fiel a Dios. Y después de todo su proceso, él estuvo gobernando, siendo el ministro de Economía. Y guardó alimento para el resto de su poblado, su población, su país y los países vecinos. Entonces vale la pena ser fiel a Dios. Vale la pena escaparse del mal, porque en algún momento el Señor le va a usar a ustedes para predicar la palabra, para dar alimento a los que están a su alrededor, los países vecinos, y el nombre del Señor será glorificado en ustedes. Gloria al Señor. Dios le bendiga a los jóvenes. Dios bendiga de manera especial y oren por nosotros. Oren por nosotros. Nosotros oramos por todos ustedes. Nosotros queremos que ustedes sean felices sirviendo al Señor. Queremos que cuando pase el tiempo y nosotros vayamos cuesta abajo, ustedes se resurjan
con poder, con gracia, con autoridad, y el Espíritu Santo obrando en ustedes, porque ustedes sean determinados a tener unción del cielo. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Y lleven los saludos del ministerio a su casa, a sus padres, su familia, la iglesia, a los jóvenes que no pudieron venir, los adolescentes, los adultos, los viejitos. Lleven los saludos de la iglesia de Oberá y del ministerio. Que el Señor le bendiga en el nombre de Jesús. Amén.